Voy. Vamos a ver, revisar. ¿Cree que terminemos hasta integrales triples? No, no, imposible. No, hombre, Es lo que hay, hijo. Lo siento. No, se salió de nuestras manos toda esta cuestión. Bueno, vamos a chequear qué onda con la regla de la cadena. La regla de la cadena, si ustedes recuerdan de cálculo 1, tenían una expresión diferencial de este tipo. Miren, una variable y ustedes querían calcular, por ejemplo, la derivada de w respecto a t, y eso era la derivada de w respecto a x con la derivada de x respecto a t. Bajo la idea de que w era una función de x y x a su vez era una función de t. Entonces ahí ustedes aplicaban la regla de la cadena. Les voy a mostrar, por ejemplo, qué sucedía con la relación de las variables. W dependía de x, x dependía de t, entonces nosotros calculábamos una derivada de w respecto a t. Miren, entonces era la derivada de w respecto a x por la de x respecto de t. Entonces eso era la regla de la cadena, o mejor dicho, eso es la regla de la cadena. Eso para que lo tengamos pendiente. Ahora, en el caso de funciones en dos variables, nosotros podemos tener diversidad de casos. Por ejemplo, existe esta posibilidad de que cada una de las variables independientes dependa de una sola variable al final. Esto visto en un diagrama de árbol, creo que, vamos a ver, no lo planteé aquí. Esto visto en un diagrama como el que les acabo de mostrar, va más o menos en esta línea. La variable w va a depender de xy y a su vez xy cada una depende de t. Entonces al final, miren, nosotros calculamos la derivada de w respecto a t. Es una derivada ordinaria y eso va a ser igual a la derivada de w respecto a x por la de x respecto de t. Lo pueden ver acá. Más la derivada de w respecto a y por la de y respecto a t. Lo pueden ver por acá. Entonces, ahí nosotros notamos la forma o la estructura relacionada con nuestro árbol de variables. Entonces, este sería el caso de la regla de la cadena para una función que tiene esta estructura. Vamos a seguir revisando otras estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la misma historia que aquí está el diagrama de árbol que les había mencionado, la forma de la regla de la cadena. Otra posibilidad es que nuestra función w dependa de tres variables. Miren, así como acá, depende de tres variables, x, y y z, y a su vez cada una de estas tres dependa de la variable t. Entonces, la derivada de w respecto de t es igual a la derivada parcial de w respecto a x por la derivada de x respecto de t, más la derivada parcial de w respecto de y, que es esta otra parte de aquí, por la derivada de y respecto a t, más la derivada de w respecto a z por la derivada de z respecto de t. Entonces, eso es regla de la cadena en este caso particular. Por ejemplo, para esta otra superficie, miren, la historia es un poquito distinta porque la función depende de las tres variables y a su vez cada una de ellas depende de dos variables. Entonces, como vemos el diagrama de árbol aquí,
el diagrama de árbol para esta, nosotros lo vemos de la siguiente forma. W depende de tres variables, X, Y y Z. A su vez, cada una de estas depende de dos variables más. Entonces, W al final depende de dos variables. Si recuerdan en los casos anteriores, W dependía al final de una variable. Por eso teníamos una derivada ordinaria y por esa razón aquí tenemos, miren, derivadas parciales. Derivada de W respecto a R, derivada de W respecto a S. Si seguimos más o menos la estructura, es la derivada de W respecto a X por la de X respecto de R, más derivada de W respecto de Y por la de Y respecto a R, más derivada de W respecto a Z por la de Z respecto a R. Y ya saben, como W depende de tres variables, son parciales, y X, Y y Z dependen de dos variables, también son parciales. En los casos anteriores, vamos a irnos, que vaya eso ahí. En los casos anteriores, noten, por ejemplo, que aquí solo dependían de una variable, por eso era la de X respecto a T, la de Y respecto a T y la de Z respecto a T, eran ordinarias. Entonces, eso a diferencia de esta estructura. Lick, ¿Sí? Cuéntame. si R y S dependiesen de T, sí tendríamos una total ordinaria. Sí, al final. Ujú. Entonces, aquí más o menos vemos la estructura. ¿Qué otra historia hay por acá? Por ejemplo, el caso. Bueno, este es similar, ¿verdad? Solo que ahora solo son dos variables, X, y cada una de X y Y depende de dos variables, R, S. Entonces, miren, son parciales todas. Este caso es cuando W, aquí lo tienen en el diagrama de árbol, W depende de X y X depende de dos variables, de R y de S. Entonces, la derivada de W respecto a X es ordinaria, miren. O sea que aquí ustedes pueden colocar W' y colocan la variable X. O colocan en su forma diferencial dw de X. dw de X. Eso en este caso. Ya vamos a revisar otros diagramas de ese tipo. Cuando derivamos o cuando queremos calcular la derivada de una función implícita. Este es el caso cuando nosotros queremos calcular la derivada de una expresión de la forma f de x y igual a 0, donde y es una función que depende de x. Entonces, nosotros aprendimos a calcular esto en cálculo 1. Cuando calculaban ustedes con la derivada implícita que aparecía el y', ¿se acuerdan? Que decían, cada vez que deriven la y le agregan un y'. Entonces, este es el y' ya despejado. Este y' despejado es igual a menos fx sobre fy. ¿Quién es f sub x y f sub y? Bueno, la derivada de f respecto a x entre la derivada de f respecto de y. Entonces, si notan aquí el ejemplo, miren la forma de la función. Derivan o llaman a esta función f de x y mayúscula y calculan las derivadas parciales de esta. Y luego solo las ubican y esta sería y', o a lo que nosotros conocemos como y' en cálculo 1. Ya les voy a enseñar la técnica o la regla general de ambas, tanto para la regla de la cadena como para la derivación implícita. Esto es aplicado a dos variables. O sea, dos variables donde una de ellas depende de la otra, ¿verdad? En este Lick, caso, y depende de x. Ajá. Lick, una pregunta, ¿de dónde sale ese menos? Ya está dada en la fórmula y aquí está la deducción. Ajá. Aquí más o menos le plantean la historia, porque le dicen que la derivada de W respecto a X es 0. Entonces despejan luego, nada más. Y la derivada de X respecto a X, la derivada de Y respecto a Y y ya. Porque el detalle es que la función que ustedes tienen aquí le llaman W igual a F mayúscula. Pero este es 0, porque
eh, recuerde que la expresión en realidad solo es que depende de las dos variables. O sea, es como que usted iguale a cero esta, así como está Como aquí. una curva. Ujú. Como que usted iguale a cero Ajá. aquí, por ejemplo, y usted derive a cero respecto de x, cero. Y después a esta función en dos variables, usted le aplique la regla de la cadena. Ujú, Usted dice la derivada de f respecto a x por la derivada de x respecto a x, más la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a x. Esto es 1 y usted despeja para y'. Y ya, lo tiene. Ahí le queda esta fórmula. ujú. Este es el caso, como les dije, de una función que depende de dos variables, donde una de las dos depende de la otra, ¿verdad? O sea, y depende de x en este caso de la fórmula. Regáleme un segundito, jovencitos, permítanme. Bueno, entonces esa es la fórmula para ese caso particular, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, aquí menciona otro caso. Es cuando la función f de x, y, z es implícita y z depende de x, y. Entonces, lleva una estructura similar y se calcularían, ¿verdad? Dos derivadas parciales, porque tendríamos la derivada de z respecto a x
y la derivada de z respecto a y. Entonces las fórmulas correspondientes para eso están aquí. La deducción aparece aquí arriba, pero a mí me interesa más la parte operativa, parte de cómo calcular estas derivadas parciales. Entonces, en esencia, eso es todo lo de la sección. Para más variables, ahorita les voy a explicar cómo es que funcionaría la historia. Por ejemplo, en el caso de la regla de la cadena generalizada, nosotros tenemos el siguiente planteamiento, ¿verdad? Tenemos W, que es una función f, que va a depender de las variables x1, x2, x3, xn, y a su vez, cada una de estas funciones es otra función que depende de las variables t1, t2, t3, tm. Esto es válido para i igual 1, 2, 3, 4, hasta n. Entonces, la derivada parcial de w respecto de alguna de estas variables, t sub j, por ejemplo, va a ser igual a la derivada parcial de w respecto a x1 por la derivada de x1 respecto a t sub j, más la derivada de w respecto a x2 por la derivada de x2 respecto a t sub j. Lick. ¿Sí? Cuénteme, no estoy grabando, ¿verdad? ¿O sí? Sí, Ah, escucha. sí. Bueno, a ver, acá estamos en, Regla de la cadena generalizada. no, ¿cuántas dimensiones? Esta es una función de Rn, no, ya siendo como la composición de Rm en R. Ajá. Ok, no hay representación gráfica de lo que No, estoy viendo, la ¿verdad? representación gráfica ya ni existe acá. Bueno, al menos yo no la veo. Pero hay una definición así analítica, Esta, ¿de qué? De la función. o sea, de la derivada. De la derivada no, solo es un cálculo nada más. Es utilizar regla de la cadena para calcular esta derivada parcial. Ujú. Nada más. Solo que Entonces no trato de extendiendo. imaginarme lo que... No, como en la aplicación o eso, no, porque al final recuerde que todas las derivadas son razones de cambio. Entonces, Sí, sí, sí. donde las necesite, el Ujú, cálculo ahí lo va a utilizar. ujú. Bueno, Ok. entonces el otro caso es la derivada de w respecto de x3 por la derivada de x3 respecto a t sub j. Y esto continúa la derivada de w respecto a xn por la derivada de xn a t sub j. ¿Por qué le puso G ahí arriba? ¿Mm? Esta, porque son g funciones. Es que en el libro lo que hacen es que ponen X igual a X de tal cosa. Ah, no, yo solo es que le llamé diferente. Solo le estoy Ujú, llamando ujú. x1, g1, x2, g2, x3, g3, así sucesivamente. Cada una de estas denota una función nada más. Es la misma historia. Esto en el caso, ¿verdad? Para la generalización de la regla de la cadena. Ahora, esa es una historia, ¿verdad? Esta es la regla de la cadena generalizada. La otra es la derivación implícita. Entonces, la derivación implícita va así.
tenemos una función que depende de x1, x2, x3, xn y la variable w igual a 0. W depende, vaya Manuel, así, x1, x2, x3, Qué bonito. es lo mismo, hijo. No se Se meta- ve más bonito, Lick. Es la misma onda. Usted que se Ah, pues. mete, meterse a rollo. Igual me llega que se meta rollo, pero a veces me desespera. Pero está bueno. Y eres mis sentimientos, Lick. Está llorando, hombre. Entonces aquí, miren, tenemos W que depende de las variables anteriores. Entonces nosotros queremos calcular la derivada parcial de W respecto de alguna de ellas. Ya sé que olvidé en lo anterior. Aquí arriba olvidé decir que J toma valores 1, 3, ahí. Ahora regreso a la que estaba. Esta sería menos derivada de f respecto a la yésima variable entre f respecto a w. Esta fórmula va y 1, 2, 3, n. Estas son las dos reglas generalizadas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Una pregunta, jóvenes? No, Lick. Bueno, vamos a la parte operativa entonces. Vamos a ver qué tanto podemos hacer hoy. Por ejemplo, lo de los diagramas de árbol. Siempre es bueno entender los diagramas de árbol. Ya les digo, aquí vi uno que era bonito. No, no está en esta edición. Revisen. No, no me voy a meter en estructura. Vamos a trabajar una derivada mejor de aquí directamente. Por ejemplo, si quisiéramos calcular esta 2. Entonces vamos a calcular la derivada de W respecto de esa variable t y la vamos a evaluar. Obviamente, si ustedes quisieran calcular la derivada de W respecto a t, solo tendrían que reemplazar x y y en la función y ya les quedaría una variable y aplican de la diferenciación que nosotros conocemos. Pero la historia está en cómo aplico la regla de la cadena en varias variables para calcular lo que quiero. ¿Sí? Entonces, si ven el árbol, W depende de XY y X depende de T, ¿verdad? Lo voy a hacer. W depende de XY y a su vez estas dependen de T, la variable T. Entonces, ¿cómo funcionaría la idea para calcular? Para eso ocupo la derivada de W respecto de X
que es 2x, derivada de w respecto de y, que es 2y. También ocupo la derivada de x respecto de t, que es menos seno más coseno. Y la derivada de y respecto de t, que es menos seno menos coseno, ¿verdad? ¿Sí? Ahora todo eso lo voy a reemplazar en la derivada que nosotros queremos calcular, que es la derivada de w respecto de la variable t. Entonces, según la estructura que estudiamos, sería la derivada de w respecto a x por la derivada de x respecto a t. Más 2y, que es la derivada de w respecto a y, por esta. Lo que me resta es intentar simplificar. Entonces, voy a colocar lo correspondiente. Pueden sacar ese 2. Tendrían x, que es coseno más seno, por menos seno más coseno. Ahí me comí un más. Bueno, creo que aquí puedo corregirlo. Es una diferencia de cuadrados. Ajá, correcto. Más, ¿verdad? De ahí, más, Y la t, ¿cuál que? seno de t. Sí, va. Ahí está. Menos. El menos que saco acá es este menos de aquí. Tengo el y, que es coseno de t, menos seno de t, por seno más coseno. Estoy ahí. Ya el compañero notó que esta por esta me va a quedar coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y de ahí tengo este otro que es coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿verdad? También. Bueno, me va a quedar cero eso. No. Sí, porque hay un menos afuera. Ah, yo puse un menos donde no era. No me hagas caso. Cero. Bueno, entonces esa sería la derivada doble respecto de t, ¿verdad? Es más, esta es la simbólica. Si la queremos igualar en cero, es lo mismo. No hay para dónde. Eh, eso nos quedó. Y solo apliqué la fórmula. Entonces, tienen que tener cuidado cuando ustedes están calculando las derivadas respecto de la última variable, solo debe quedar la última variable o las últimas variables, en este caso, t, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otra cosita les puedo mencionar de esta? Hay otra manera Nick, de calcular. Sí, cuéntame. ¿sabe qué pasa? Que cuando suma x cuadrado y y cuadrado,
va a tener unos cosenos cuadrados y unos senos Va a cuadrados. quedar 2. Y el término que es el producto se cancela. Sí. Esto va a quedar 2 al final, la Sí, suma. Si usted reemplaza ajá. esto aquí y la Por derivada de eso da cero. Ujú, 0. ujú, sí. O sea que, entonces, eso por un lado. Vamos a revisar otro ejemplo así, de este tipo, donde tenemos que calcular. Por ejemplo, vaya, por ejemplo este, 6. Solo que de 3 variables, ¿verdad? ¿Les gusta el 6 o el 5? ¿Cuál les gusta más? Está más El emocionante. 20, el 20 de diciembre me gusta más. Sí, va. El 5, pues. Ese me gusta más, se ve más bonito. Aquí, de nuevo, tengo W, que depende de X, Y, Z, y cada una de estas depende de la variable T. Entonces, vamos a calcular la derivada de W respecto a X. Esta me quedaría 2Y e a la X, derivada de W respecto de Y, 2E a la X, derivada de W respecto a Z, menos 1 entre Z. Derivada de X respecto a T es 2T sobre T cuadrado más 1. Derivada de Y respecto de T es igual a 1 sobre 1 más T cuadrado. Y derivada de W respecto, perdón, olvídenlo, es de Z respecto a T es igual a E a la T. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a calcular la derivada de W respecto de la variable T. Entonces, eso nos queda 2Y e a la X, 2T entre T cuadrado más 1. Más 2E a la X sobre 1 más T cuadrado. Menos E a la T sobre Z. Ahora voy a reemplazar la X donde corresponde. Y la Y también, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí nosotros? Tendríamos 2Y, es la tangente inversa de T. E a la X, E a la X sería logaritmo natural de T cuadrado, sería entonces T cuadrado más 1. Luego, en el denominador, T cuadrado más 1 y 2T. Más 2 E a la X, sería en todo caso 2T cuadrado más 1 entre T cuadrado más 1.
Y por último, menos z es e a la t, ¿verdad? 1. Este y este se van a ir, este y este se van a ir, y esto me va a quedar 4t tangente inversa de t más 1. Esta sería la derivada de w respecto a la variable t. Ahora, esta es la simbólica. El valor numérico, pues solo lo evaluamos. Derivada de w respecto a t, cuando t igual a 1, esto me va a quedar pi más 1. ¿Por qué? Porque la tangente inversa de 1 es pi cuartos. Pi cuartos por 1 por 4 es pi más 1. Y listo. ¿Cómo sabemos que estamos operando bien? Recuerden lo que les mencioné. Si yo quisiera, en este caso, bueno, en todo, ¿verdad? Calcular la derivada, yo podría hacer el reemplazo directo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos W va a ser igual a 2y. 2 tangente inversa de t e a la x menos logaritmo natural de z, que es t, ¿verdad? Si queremos calcular la derivada de w respecto a t, esto es 2 tangente inversa de t, copio esta, derivo esta, 2t, más la derivada de esta por esta, eso me va a dar un 2, menos 1, 4t tangente inversa de t más 1. Y miren, obtuvimos el mismo valor. Entonces la pregunta quizás es, ¿y por qué nos enseña aquella cosa tan fea para llegar a la misma expresión? Porque el objetivo de la regla de la cadena, más que calcular derivadas parciales, es utilizarla en verificación de identidades diferenciales. Ese es el objetivo más fuerte. Quizás no tanto el cálculo de una derivada, sino que deducir o verificar ciertas identidades diferenciales. Flip, ¿Sí? ¿qué es una identidad diferencial? El lunes que trabajemos, le digo. Ok. Póngale que son como las identidades trigonométricas, solo que con derivadas parciales. Ujú. Como la que usted me dijo aquel día. Ah, mire que si usted dice, wxx más wyy igual a 0. Eso. Esas son. Eso para dos variables. Por ejemplo, esta. La variable w, al final, ¿de qué variable va a depender? De U y B. ¿Correcto? Aunque, no. ¿Sí? Si en la Z no estuviese la U, se cancelaría, tendría un seno cuadrado y un coseno cuadrado. Ujú. Pero al final va a depender de las variables u y b, porque Ujú. son las que aparecen en todas. Perfecto. Entonces, aquí, si hacemos el diagrama de árbol, w, x,
Y y Z, cada una de estas, V, V, V. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros de aquí? Nos vamos a calcular la derivada de W respecto a X, que es 2X sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. W respecto a Y es similar, solo que es 2Y. Y WZ es 2Z entre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? Ahora, sucede algo aquí. Vamos a calcular la derivada de W respecto a U, perdón, de X respecto a U y de X respecto a B. X respecto de U nos va a quedar E a la B seno de U más U E a la B coseno de B de U. X respecto de B es U E a la B seno de U. Y respecto a U E a la B coseno de U más U E a la B, aquí falta un menos. Esto es menos seno de U. Z respecto a U es E a la B y Z respecto a B es lo mismo. Ya tengo las derivadas que necesito. Ahora voy a intentar calcular la derivada. Falta Y respecto a B, Eli. ¿Me comí uno? Ah, sí, verdad. Y respecto a B es... Ah, es la misma. Gracias. Es U E a la B coseno. Entonces, derivada parcial de W respecto a B, respecto a U, sería la derivada respecto a X, o sea, 2X por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado por la de X respecto a U, que es todo lo que está aquí. E a la B seno de U más U E a la B coseno de U. Más respecto de Y por la derivada de Y respecto a U. Más la derivada respecto a Z
por ZU, ¿verdad? Que es E a la B. Este es un E a la B, ¿verdad? Porque lo puse mal yo. Un E a la B. Ahora lo que me resta es simplificar. Entonces, todas tienen el mismo denominador. Me voy a dar esto. Esto me lo voy a copiar todo todavía. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener derivada de W respecto a U es igual a. Todos tienen el mismo denominador, ¿verdad? Que es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Que al final, reemplazando las variables, ¿qué me quedaría? Este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, es es 3 veces U cuadrado E a la 2B, ¿verdad? Jóvenes, miren, si elevan al cuadrado, olvídenlo. No, si estoy bien. Es este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado. Entonces, este al cuadrado, seno cuadrado. Estos dos van a tener de común U cuadrado E a la B. Seno cuadrado coseno cuadrado es 1. Entonces, U cuadrado E a la B cuadrado, no, solo sería 2, no 3. Este es 2. Ahora sí. 2. Cheque. Ahora, tienen, ¿ves? Aquí lo tengo. Tengo 2x por esta expresión de acá, ¿verdad? Entonces, todas tienen un 2. Pueden sacar el 2 de común. Ahora, x por esta expresión. X es U E a la B seno de U. Por E a la B seno de U más U E a la B coseno de U. Luego va la Y. La Y es U E a la B coseno de U. Por esta expresión. E a la B coseno de U menos U E a la B seno de U. Más Z E a la B. Z es U E a la 2B, ¿verdad? Voy a multiplicado por lo que tengo allá. Z es U E a la B, U E a la B por E a la B. Me va a quedar aquí, más es el valor que debo incrustar acá, de mi modo. Es U E a la 2B. Y cierro. Entonces, si se fijan, tienen E a la B, 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 multiplicados E a la 2B. Entonces, este término y todas las exponenciales que están aquí se van a simplificar. Este último me va a quedar solamente U. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a tener un 2. Voy a tener U seno por seno. O sea, U
seno cuadrado. Luego u seno por u coseno. U cuadrado, seno coseno. Luego u coseno coseno. U coseno cuadrado de u. Menos u cuadrado coseno seno. Más u. Esta expresión y estas son opuestas, ¿verdad? Todo esto va a estar dividido entre 2 u cuadrado. Entonces, me va a quedar una u de aquí, una u de aquí y una u de aquí. O sea, de aquí sale 2u. Esto es 2u, miren, entre 2u cuadrado. Aquí recuerde, u cuadrado, aquí me va a quedar u seno cuadrado coseno cuadrado, que va a ser u. U más u, 2u. Por eso estoy aquí. Luego, este término, este se va, esta potencia se va con esto. Nos queda al final 2 entre u. Cheque. Este es el valor simbólico de la derivada parcial. Si quieren el numérico, reemplazan el valor correspondiente a u y se acabó. ¿Me entendieron? ¿Sí? Esa es solamente respecto a U, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta? Lick, a la hora del examen nos va a tocar hacerlo así todo de largo o es simbólico. Recuerden que ustedes a la hora del examen les pueden preguntar solo que evalúen. Entonces, yo no voy a saber de qué forma lo hicieron. ¿Me explico? Les pueden pedir verificar si a qué es igual una expresión. O sea, detalles de ese tipo, pues no es que está en... Eso solo es una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Como les dije, recuerden que el fuerte de la derivada de la regla de la cadena no es el cálculo de estas derivadas, sino que es lo que vamos a ver el día lunes. Cheque. Entonces me gustaría que intentaran, porque me hace falta una derivada. La otra, la derivada de w respecto a la variable b. Entonces, calcúlenla para el lunes y si es posible, reemplacen x, y, z aquí y me cuentan a ver qué sucedió. Cheque. Lick, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Hasta ahora sí igual con respecto a los temas que íbamos a ver. No creo que logremos ver todo. Tal vez llegaríamos nosotros hasta integrales dobles. Tal vez. Pucha. Sí. Porque o sea, ya tenemos que terminar contenido la próxima semana para tener chance para hacer el resto de las cosas. Así era la historia, ¿verdad? ¿O no? Sí, Lick. Sí, ¿verdad?